5. En el caso de una cimentación profunda, debe ser mayor a 5, siendo df la profundidad y b el ancho. Son cimentaciones profundas los pilotes, micropilotes, los pilotes para densificación, los pilares y los cajones de cimentación. Hablaremos ahora, por ejemplo, sobre la cimentación por pilotes. Los pilotes son elementos estructurales hechos de concreto, acero o madera y son usados para construir cimentaciones en los casos en los que sea necesario apoyar la cimentación en estratos ubicados a una mayor profundidad que el usual para cimentaciones superficiales. Estimación de la longitud y la capacidad de carga del pilote. Si los registros de la perforación establecen la presencia de roca o una profundidad razonable, los pilotes se extienden hasta la superficie de la roca. En este caso, la capacidad última de los pilotes depende por completo de la capacidad de carga del material subyacente. Si en vez de roca se encuentra un estrato de suelo bastante compacto y resistente a una profundidad razonable, los pilotes se prolongan unos cuantos metros dentro del estrato duro. En este caso, la carga última del pilote se expresa como esta fórmula que nos da la norma. La carga última del pilote, Qp, viene a ser la capacidad última tomada por la punta del pilote, y sumatoria de Qf es la capacidad última tomada por la fricción superficial desarrollada en los lados del pilote por los estratos que intervienen en el efecto de fricción. Si la sumatoria de Qf es muy pequeña, entonces consideraremos que la carga última será igual a Qp. En ese caso consideramos como sumatoria de 0. Cuando no se tiene roca o material resistente a una profundidad razonable, los pilotes de carga de punta resultan muy largos y antieconómicos. Para este tipo de condición en el subsuelo, los pilotes se hincan a profundidades específicas. La carga última de estos pilotes se expresa por la ecuación que ya se vio. Ahora, las consideraciones en el cálculo de esta capacidad de carga. Dentro de los cálculos de la capacidad de carga de los pilotes no se debe considerar los estratos licuables, aquellos de muy baja resistencia, suelos orgánicos ni turbas. Para la capacidad de carga del grupo de pilotes, en el caso de un grupo de pilotes de fricción de arcilla deberá analizarse el efecto de grupo. En el caso de pilotes de punta apoyados sobre un estrato resistente de poco espesor debajo del cual se tiene un suelo menos resistente, debe analizarse la capacidad de carga por funcionamiento de dicho suelo. Los factores de seguridad para el cálculo de capacidad de carga admisible se utilizarán factores de seguridad en el que se encontrará en el numeral 3.4, y para el cálculo de métodos dinámicos, mediante el método dinámico se utilizará el factor de seguridad correspondiente a la fórmula utilizada. En ningún caso el factor de seguridad deberá ser menor de 2. El espaciamiento entre los pilotes que nos da la norma es que el espaciamiento mínimo entre pilotes es que si la longitud es menor a 10 metros, el espaciamiento entre ejes debe ser de 3b, donde b es el diámetro o mayor dimensión del pilote. Si la longitud está entre 10 y 25, 4b, y si la longitud es mayor a 25, 5b. Sobre los asentamientos se estimará primero el asentamiento tolerable por la estructura y luego se calculará el asentamiento del pilote aislado o grupo de pilotes para luego compararlos. En el cálculo del asentamiento del pilote aislado se considerará el asentamiento debido a la deformación axial del pilote, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. En el caso de pilotes en suelos granulares, el asentamiento del grupo está en función del asentamiento del pilote aislado. En el caso de pilotes en suelos cohesivos, el principal componente del asentamiento del grupo proviene de la consolidación de la arcilla. Para estimar el asentamiento en este caso puede reemplazarse al grupo de pilotes por una zapata imaginaria,
ubicada a 2/3 de la profundidad del grupo de pilotes, de dimensiones iguales a la sección del grupo y que aplica la carga transmitida por la estructura. Para consideraciones durante la ejecución de la obra, deberán efectuarse pruebas de carga y capacidad de carga. Deberá ser verificada por una fórmula dinámica confiable según las condiciones de la INCA. Cimentación por pilares. Los pilares son elementos estructurales de concreto vaciados in situ en ese momento en la obra, con diámetro mayor a 1 metro, con o sin refuerzo de acero y con o sin fondo ampliado. La capacidad de carga de un pilar debe ser evaluado de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de los pilotes. El factor de seguridad se obtendrá dividiendo la carga última por el factor de seguridad. El acampanamiento en la base del pilar se podrá acampanar el pilar en el ensanchamiento en la base a fin de incrementar la capacidad de carga del pilar siempre y cuando no exista peligro de derrumbes. El aflojamiento del suelo circundante deberá controlarse mediante una rápida excavación del fuste y vaciado del concreto, el uso de un forro en la excavación del fuste, la aplicación del método de lodo de bentonítico. Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, deberá estimarse el grado de deformación que se producirá al aplicar las cargas. El asentamiento podrá ser un factor de limitación en el proyecto estructural del pilar. Se calculará también el asentamiento debido a la deformación axial del pilar, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. Sobre los cajones de cimentación, decimos que son elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y se introducen en el terreno por su propio peso al ser excavado el suelo ubicado en su interior. El profesional debe indicar el valor de fricción lateral del suelo para determinar el peso requerido por el cajón para su instalación. La capacidad de carga de un cajón de cimentación debe ser evaluado de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de zapatas o pilares y dependerá de la relación profundidad-ancho, que si es menor o igual a 5 se diseñará como cimentación superficial y si es mayor a 5 deberá de diseñarse como un pilar. Un factor de seguridad nos dice que la capacidad admisible se obtendrá dividiendo la capacidad última por el factor de seguridad. Se utilizarán factores estipulados en el numeral 3.4. Los asentamientos. Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, se debe calcular el asentamiento que se producirá al aplicar la carga. Se calculará el asentamiento debido a la deformación axial del cajón y el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. En el capítulo número 6 se está tocando el tema de problemas especiales que se pueden encontrar en las cimentaciones. Empezamos con los suelos colapsables, que son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de estas dos acciones, al ser sometidos a un incremento de carga o al humedecerse o saturarse, como en el caso de las arcillas. El profesional responsable establecerá la severidad del problema de colapso mediante los siguientes criterios. El grado de colapso. Si es ninguno, un índice de colapso en porcentaje es de 0. Si es leve, de 0,1 a 2. Si es moderado, de 2,1 a 6. Y si es moderadamente severo, de 6,1 a 10. Si es severo, mayor a 10%. En reemplazo de un suelo colapsable, cuando se encuentran suelos que presentan colapso moderado y a juicio del profesional poco profundos, estos serán retirados en su totalidad antes de iniciar las obras de construcción y serán reemplazados por rellenos controlados
compactados adecuadamente de